Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Este día quiero que comencemos en el 10º capítulo 10, versículo 1. Y quiero que leamos los primeros 10 versículos que nos habla de Jesús como la puerta. Yo reconozco que en la Biblia existe una separación de la continuación de las Escrituras, ¿verdad? Para unos se les hace extraño leer solamente los primeros 10 versículos, pero los 10 versículos nos hablan acerca de Jesús como la puerta. Entonces es muy importante que podamos estudiar esto porque nos da la imagen de Jesús como la entrada a la vida eterna. Esto es lo que concluyen los primeros 10 versículos. Después en el versículo 11 en adelante leeremos de Jesús el buen pastor. Pero primero examinemos estos pasajes importantes para poder tener un mejor entendimiento de los demás versículos que leeremos más adelante. Pero antes que nada quiero que comencemos en oración. Padre, venimos ante tu presencia y te damos gracias, Señor, por este día. Te agradecemos, Señor, por permitirnos, Señor, reunirnos una vez más a leer, Señor, a estudiar y a poder recibir de ti, Señor. Danos sabiduría esta mañana, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Prepara nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a entrar por la puerta que lleva a la vida eterna, que es tu Hijo Jesús. Señor, toca la puerta de nuestro corazón para que pueda tu Hijo vivir en nuestro ser y habitar con nosotros. Te damos gracia una vez más. En el nombre de Cristo Jesús te pido, Padre, que bendigas este estudio. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más. Como les digo, este día vamos a estar en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Y como les dije, vamos a ver los primeros 10 versículos. Saben, esta mañana estaba escuchando una canción que habla que dice, mudo rodeando estoy, pensé que caerían hoy. Y es una canción muy hermosa, muy popular, pero también nos revela, ¿verdad?, como a veces estamos dando vueltas, buscando la entrada, pensando que un día vamos a encontrar la entrada, deseando que los muros caigan para poder salir adelante, ¿verdad? Pero quiero que entiendan que Jesús ya nos ha dado esas posibilidades. En Jesús ya tenemos la habilidad de entrar al reino eterno. Y eso es lo que vamos a ver este día. Que Jesús nos da eso que necesitamos. Porque dice el versículo 1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces, lo primero que vemos en este versículo 1 es el redil, ¿verdad? Y lo que vamos a ver en los primeros 6 versículos. ¿Qué es un redil? Bueno, un redil es un cerradero o un corral con techo y paredes, donde los pastores podían traer y guardar sus rebaños de ovejas. Esto lo hacían por la tarde para protección de los lobos, de los animales salvajes y del clima. Era un lugar seguro para las ovejas donde podían estar bien cuidadas y el pastor podía tener esa confianza de que su rebaño estaba protegido, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que vemos que dice Jesús? Miramos una vez más, dice, de cierto les digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el que dice es ladrón y un saltador. Bueno, el ladrón no entra por la puerta, sino que llega por la parte de atrás, o digamos donde está escondido, donde no puedan ver, donde haya cobertura que va a prevenir de que alguien pueda ver que un ladrón está queriendo meterse a robar. Es como decir, si alguien viene a tu casa, un ladrón, ¿verdad? Un ladrón va a entrar por la puerta de atrás. No va a entrar por la ventana de enfrente, donde todo el mundo, tus vecinos, puedan ver que alguien está metiendo a tu casa a robar. Y le van a llamar a la chota o a la policía.
Tú sabes, porque la verdad es que si alguien mira a un ladrón metiéndose a una casa, ¿qué es lo primero que dices tú? Llámale a la jura, llámale a la policía. Y viene la policía, ¿verdad? Entonces el ladrón busca modos de meterse a estos a escondidas. Muchas veces lo hacen por la noche utilizando la oscuridad para que nadie pueda ver la maldad que están cometiendo. En Salmos 80, versículo 1 dice así: Pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, tú que estás entre querubines, resplandece. Entonces, ¿qué dice pastor de Israel? Y esto es en referencia a quién, a Dios, ¿verdad? El pastor de Israel es Dios mismo. Y fue él quien los guió por el desierto cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Fue él quien los cuidó y les dio de comer. Fue él quien les dio de beber el agua que necesitaban. Él los cuidó bajo su protección. ¿Y qué pasó? La nación llegó a prosperar, ¿verdad? La nación, bajo la cobertura de Dios, tuvo un crecimiento espiritual. Y eso es lo que desea Dios para nosotros. Deja decirte, hay muchos ladrones, hay muchos que vienen a robarte esto que tú estás madurando, creciendo, cuidando con el Señor. Hay muchos hombres falsos que vienen a querer robar lo que tú ahora tienes con Cristo. Hay muchos religiosos falsos que vienen con falsas religiones a robar lo que Dios ha establecido en tu corazón. Me encanta lo que dice en Isaías 40, dice, versículo 10. He aquí Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo dominará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura a las recién paridas. Entonces vemos el ladrón, ¿verdad? Vemos el que viene a robar, viene a hacer maldad. Pero también vemos que Dios, como buen pastor, Él te cuida, Él te protege. Y esto es lo que vamos a ver en un momento. Y nos dice también que el salteador es el que se salta los cercos, el que no entra por la ventana, ¿verdad? Digo, por la puerta de enfrente, sino que anda saltando los cercos a escondidas donde nadie lo pueda ver. Y este Jesús es el buen pastor de Israel y también es el nuestro. Pero también puede ser para los que desean aceptar a Jesús como su pastor. Decirte esto no es algo extraño, quiero que entiendas algo muy importante. Jesús desea que tú seas parte de su rebaño, que tú tengas una relación con Él, que Él sea tu pastor quien te va a cuidar. Todo el que está bajo su protección es protegido ¿por quién? Por su Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor desea. Él quiere que el Espíritu Santo te lleve hacia Dios, te lleve hacia su palabra, te lleve hacia la oración, para que cuando vengan los ladrones, los saltadores a engañarte, a estafarte, tú puedas tener esa conciencia y entendimiento de decir, hey, ¿sabes qué? Este compa, lo que anda predicando es falso. Por eso es que me da mucha lástima a mí ver a los testigos de Jehová. Porque el testigo de Jehová viene con un diferente Jesús. Viene con un diferente extraño evangelio. No es el evangelio de Dios, sino que es otro evangelio. Y vienen a robarte la relación que ahora tienes con Dios para poner sobre ti el yugo de la religión, el yugo de la ley, de lo que Dios te ha puesto en libertad. Porque ellos viven bajo esto, bajo la ley, bajo tradiciones, bajo ritos. Y ese es el ladrón que viene a robar lo que Dios ha hecho bueno en ti y te encarcela, te hace prisionero. Mira el versículo 2 dice, pero el que entra por la puerta
el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero el extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Lo primero que vemos en el versículo 2 es el verdadero pastor. Él entra por la puerta, ¿verdad? Por la puerta de enfrente. Es como llegar a decir, si tienes un rancho, una hacienda, y cuando llegas tú a tu hacienda, ¿verdad? A tu rancho, tú entras por la puerta de enfrente. Tú no andas buscando otro modo para entrar. ¿Por qué? Porque es tu propiedad. Y el ganado que está adentro es tuyo. Las ovejas que están adentro son tuyas. Entonces tú entras por la puerta de enfrente porque eso pertenece a ti. Cuando yo vivía en Texas, estaba recordando de esto, cuando vivía en Texas, en el estado de Texas, mi patrón tenía su rancho. Y digamos que en el invierno, cuando se bajaba el jale, el trabajo se bajaba, entonces el patrón, en vez de descansarnos, nos decía, ok, vayan a trabajar a mi rancho. Vayan a pasarse cuidando las vacas, limpiando el terreno, mantenimiento. Y entonces nosotros lo que hacíamos, nos íbamos al terreno del patrón. Y cuando llegábamos, porque éramos empleados del patrón, teníamos la llave del candado. Y podíamos quitar el candado y entrar, ¿verdad? Pero las camionetas tenían también las marcas de la compañía. Entonces, si alguien miraba a la gente caminando y miraban ese camión, sabían, oh, ok, son los empleados de fulano. Pero si llegabas con un camión que no tenía esas marcas, esas calcomanías de la compañía, entonces los vecinos sospechaban algo extraño y podían llamar a la policía. Pero porque nosotros éramos empleados, nunca nos llegaron a echar la chota. Entonces teníamos esa protección, esa cobertura del dueño, porque veníamos a cuidar de su ganado. Veníamos a cuidar la propiedad, a limpiar, ¿verdad? Entonces nosotros, como les digo, entramos por la puerta grande de enfrente. No nos saltábamos el cerco, no era necesario, todo era legal, todo estaba bien, teníamos esa autoridad. Y si alguien nos decía, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, tenemos la autoridad del dueño, nos mandó y se acabó. Pero si alguien extraño estaba ahí, entonces sí, les echaban la policía. Y es lo mismo que estamos viendo aquí. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Jesús como dueño de las ovejas, y te digo dueño porque en la verdad es que Él nos compró con su sangre. Cuando su sangre es derramada en la cruz del Calvario, nosotros, nuestra deuda es pagada. Y Él nos compró para atrás a nosotros del pecado, del infierno, para darnos un lugar en el cielo con Dios, en la eternidad. Entonces Él es nuestro buen pastor, nosotros estamos bajo su buen cuidado. Entonces, todo el que entra por la puerta de enfrente como Jesús es el buen pastor. Ahora, el versículo 3 dice, a este abre el portero. ¿Quién es? El que cuidaba la puerta, no un portero como fútbol, ¿ok? Sino alguien que cuida al guardia. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas sus propias, va delante de ellas, y las ovejas siguen porque conocen su voz. Y eso es muy importante. En Apocalipsis 3, 20, 22 dice así, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre a su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entienda lo que está diciendo. Al vencedor. ¿Cuál vencedor? El que ha retornado del pecado a la vida eterna, el que ha dicho no al pecado y sí a la gloria de Dios. A ese dice, yo le concederé que se siente conmigo en mi trono.
Así como yo, dice Jesús, he vencido. ¿Y quién venció Jesús? Jesús venció el poder de la muerte en la tumba cuando resucitó. Cuando Él resucitó, la muerte no tiene ya poder sobre el cristiano. La muerte, la tumba no nos mantiene ahí. En el momento que nosotros dejamos de respirar en el mundo, tomamos nuestro primer aliento en el cielo. Somos vencedores, hemos obtenido la gracia, la misericordia y la eternidad que Dios nos ofrece. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que entiende esto de gran importancia. No todos pertenecen al rebaño de Jesús. No porque tú clamas pertenecer a cierta religión significa que tú perteneces a su rebaño. No existe ninguna escritura que respalda este pensamiento. Para ser parte de su rebaño necesitas recibir a Jesús como tu Salvador, tu Redentor. Necesitas arrepentirte de tu pecado y retornar de la muerte a la vida eterna que se encuentra en Cristo Jesús. Recibir su sacrificio en la cruz, ser lavado por su sangre preciosa de toda tu iniquidad. Y esto es algo que solo tú puedes decidir, nadie más. No hay ninguna persona que cuando tú llegues a fallecer pueda orar por ti para que tú salgas del infierno o para que tú puedas entrar al cielo. Deja decirte, la decisión se toma ahora mismo. Solo tú puedes hacer la decisión. Nadie la puede tomar por ti. Absolutamente ninguna persona. Esto es lo que leemos en las Escrituras, como en el libro de Hechos, donde dice Pedro, no hay otro nombre dado bajo el cielo al hombre por el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro modo más que por Jesús. Entiende esto, lo que te digo no es para hacerte mal, sino que para compartir de lo bueno que tenemos con nuestro Señor Jesús. Nosotros solo deseamos que tú también escuches su voz, como la escuché yo, como la escucharon miles de personas y muchos de nuestros hermanos y hermanas que han escuchado la voz de Jesús y han contestado, han sentido en su corazón Jesús tocando. Cuando tú escuchas el mensaje, la palabra de Dios, y tú sientes en tu corazón algo que te está tocando, jalando, ese es Jesús. Él está tocando. Tú tienes que abrirle. Si tú le abres la puerta, como acabamos de leer, Él entrará en ti y Él cenará contigo, dice. Pero esa decisión solo puede proceder de ti, nadie más. No hay ninguna persona que pueda decir, yo voy a orar por él. El mormón, como los mormones se bautizan por los que ya fallecieron, para que quizás puedan entrar al cielo. Pero no hay ninguna escritura que respaldece eso. Ninguna. No hay ninguna escritura que dice en el Nuevo Testamento que tú puedas leer o en el Antiguo Testamento que tú puedas ver que dice que si tú oras por los muertos, ellos saldrán del purgatorio más rápido y entrarán al cielo. No. Solo si perteneces al rebaño de Jesús. Él va delante de nosotros, Él nos acompaña y nos guía nuestros pasos porque Él conoce el camino donde el pasto está verde y saludable. El pasto es el cielo, donde encontraremos el buen gozo del Señor. Es por eso que seguimos su voz y sus pasos. Es por eso que aunque se burlen de mí, aunque me critiquen, yo continúo predicando el evangelio de la salvación. Yo continúo predicando la palabra de Dios tal como está, sin disculparme, sin vergonzarme, porque yo no me avergüenzo de quien me salvó a mí. Yo no me disculpo por lo que dicen las Escrituras. Si hay conflicto, no es con lo que te digo yo, es con lo que te han dicho, con las creencias que tienes, porque al leer la Biblia es muy claro. Jesús es la puerta, nadie más. Nadie. Entonces vemos que el verdadero pastor entra por la puerta de frente y no a escondidas. Y el portero, como te digo, el guardián,
le abre la puerta y sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Es como te dije, yo escuché su voz. ¿Y qué hago? Yo lo sigo. Yo camino con él. A veces es difícil el caminar con Jesús, pero está bien porque esta es una jornada que voy pasando. El mundo es simplemente una jornada que me lleva a mi destino, que es el cielo. Aquí es temporal. El cielo es eternidad. Muchos se enfocan por lo mundano, por lo temporal y se les olvida lo eterno. Muchos piensan que obtener lo más que puedan obtener en el mundo es lo mejor, pero se les olvida que lo más valioso, lo más precioso, lo más hermoso se encuentra en la eternidad con Cristo Jesús. El recibir su gracia, su misericordia, el ser parte de su rebaño, el ser parte de la familia de Dios, el ser adoptados a la familia de Dios, engendridos a la viña de la vida, es lo mejor que puede existir. Por eso, como dice el versículo 3, y las ovejas oyen su voz. Como te dije, hay muchos que piensan que todos pertenecemos a Dios. Si eso fuera necesario o verdad, que todos pertenecemos a Dios, entonces, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿No pensarías que si todos pertenecen a Dios, hicieran la voluntad de Dios? Pero no todos pertenecen al Señor, por eso no escuchan su voz. Por eso no escuchan su mensaje. Por eso rechazan de su corazón la ofrenda de la salvación. Mira el versículo 5, dice, pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Hemos visto de los fariseos esto, ¿verdad? Ellos no pueden amar a las ovejas como las ama el verdadero dueño. Los pastores falsos nunca pueden guiar a las ovejas. Lo intentan, pero no pueden. Porque no saben a dónde guiarlos, ni cómo guiarlos. Por eso Jesús les llama guías ciegos guiando a los ciegos. Yo me acuerdo hace muchos años, antes de que recibiera a Cristo, me invitaron a una iglesia. Y cuando llegué a la iglesia, el mensaje se me hizo muy extraño. Aunque no era creyente en ese tiempo, yo no tenía una relación con Dios personal. Yo no conocía a Cristo como mi Salvador. El mensaje que escuché se me hizo raro o extraño. Y dije, esto no está bien. Esto no me relata con lo que estoy leyendo ahorita. Esto no me da. Hay algo extraño aquí, algo que en realidad lo sentía como falso. Y resulta que la iglesia donde me habían invitado, un amigo del trabajo, es una de las iglesias que en verdad son conocidas como iglesias falsas, donde todo se trata simplemente del dinero, de la salud y el bienestar. Nunca te hablan del pecado, del arrepentimiento, nunca te hablan de voltear del pecado a la vida eterna. Y esto el Señor ya me lo estaba demostrando en ese día. El Señor sabía que yo un día escucharía su voz y recibiría su voz y lo obedecería y lo seguiría. Entonces Él ya lo había puesto en mi corazón. Porque Él es el buen pastor. Y el pastor que estaba hablando ese día era el pastor falso. Y fue la única y la última vez que fui. Nunca regresé a ir. Y es una iglesia grande de aquí cercana de donde vivimos. Pero la gente que está allí muchas veces están engañados, cegados, no pueden ver la verdad. Y después de conversar con mi amigo, pude reconocer que él era uno de esos que había caído en la trampa y estaba cegado. Y tuvo que pasar algo muy difícil en su vida para que él abriera los ojos y viera la verdad de lo que se le había dicho, de lo que habíamos hablado. Porque después que estuvo en una temporada difícil de su vida,
vio como la iglesia, como el pastor de la iglesia, no tenía su espalda. Como decimos, ¿verdad? No le hizo el paro. Entonces él finalmente pudo abrir los ojos y decir, es cierto, este lugar no pertenece al Señor. Y después se fue a otra iglesia donde verdaderamente predicaban el evangelio de la salvación. Pero miremos el versículo 6, dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Deja decirte, los judíos que tenían el Antiguo Testamento y que ansiosamente esperaban la venida del Mesías, el Salvador de Israel, no entienden lo que Jesús les dice. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que ellos no entienden? Es porque los que eran los maestros de la ley y de su religión no les habían enseñado las cosas más importantes de Dios, sino que solamente les enseñaron las tradiciones y los ritos de los hombres. Cuando ellos se reunían, en vez de citar a Dios, la mayoría de las veces citaban a otros maestros rabínicos y sus dichos, y ellos ponían gran importancia a estos dichos, y es por esta razón que Jesús les dijo esto en Marcos 7, versículo 6, donde dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamentos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Amar a tu prójimo. Ese es el mandamiento de Dios. Primero, que amemos a Dios, y el segundo es igual de importante, es amar a tu prójimo. Y la religión es imposible de enseñar esto. Las tradiciones, los ritos, es imposible enseñar esto. Esto solo puede nacer de Dios. Solo Él. A veces yo creo es bueno mirar lo que Dios le ha enseñado y ha puesto en el corazón de otros pastores, ¿verdad? Eso es bueno porque nosotros podemos aprender de otros pastores, hombres humildes, sencillos, que verdaderamente aman a Dios y aman a su pueblo. Entonces nosotros aprendemos de ellos y eso está bien. Pero primero siempre lo que yo he notado que estos pastores dicen es, pon a Dios primero en tu vida. Deja que el Espíritu Santo te guíe y que la sangre de Jesús te limpie. Porque eso es lo más importante. ¿Sabes? Yo me pongo a pensar a veces, Señor, tú conoces mi corazón mejor que nadie. Señor, si tú miras que hay pecado en mi corazón, Señor, demuéstramelo, para que yo pueda confesarlo, para que yo pueda estar bien contigo, para que mis alabanzas, Señor, lleguen a tus oídos, para que cuando tenga mis manos, Señor, levantadas hacia el cielo en la alabanza, Señor, no sean en vanos, para que mis labios, Señor, no canten de mis labios, sino que las palabras que salen de mi boca vengan de un corazón sincero, entregado, rendido completamente a ti. Por amor, Señor. Porque eso es lo que yo quiero. Yo no quiero ser un hipócrita. Yo quiero ser un siervo fiel del Señor. Aunque yo sé que hay muchos que no están en acuerdo conmigo, con lo que te digo, yo oro por ustedes. Porque la verdad es que no están en desacuerdo conmigo. El desacuerdo es con Dios. Porque si tú lees las Escrituras, entonces tú llegarás a la misma conclusión
que yo he llegado, porque no llegué yo a esa conclusión, sino que el Espíritu Santo me enseñó esto. Fue Él. No es algo que yo hice. Todo lo que yo he aprendido viene a través del Espíritu Santo que vive en mí, que Dios puso en mí, que Jesús mandó para que me recordara de todo lo que Él me ha enseñado y lo que me ha dicho. Porque mira el versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. La Y es una Y mayúscula, ¿verdad? Yo. No es una letra menor. Y eso es de gran importancia, porque aquí está diciendo Jesús, yo soy. ¿Yo soy quién? Yo soy Dios. Yo soy el eterno. Yo soy la vida eterna. Yo soy la salvación. Yo soy el redentor. Yo soy el que da la misericordia. Yo soy el que perdona el pecado. Yo soy el que da la salvación de las vidas que están caídas. Yo soy el que restaurece al ciego. Yo soy el que sana al enfermo. Yo soy el que sana al paralítico. Yo soy el que quita toda la maldad que existe en el corazón. Yo soy el que alumbra tu ser con mi voz, con mi espíritu, con mi palabra, con mi luz. Yo soy. Yo soy la puerta que te lleva a la vida eterna. Él es la puerta del encerradero. Él hace posible que las ovejas salgan del redil, o decir de la religión, como en esta ocasión, y puedan entrar a su rebaño y hacia la salvación. El pastor Chuck Smith, el fundador de las iglesias Calvary Chapel, Capilla Calvarios, cuenta esta historia sobre el doctor Adam Smith, quien viajó intensamente por la Tierra Santa por muchos años, agarrando y recibiendo entendimiento sobre la cultura de la gente, y quien tuvo una conversación con un pastor un día sobre sus ovejas, y el pastor le demostró dónde guardaba las ovejas para que estuvieran protegidas de los elementos. Cuando el doctor vio que este lugar no tenía puerta, le preguntó, si no tienen puerta, ¿cómo detienes a las ovejas para que no se salgan? Esto es importante. Y el pastor de las ovejas le contestó, yo soy la puerta. Una vez que guardo las ovejas, me quedo acostado frente a la entrada para que no se salgan y para que no puedan entrar los lobos, sino que solo a través de por mí. Jesús vino hablando con la verdad. Cuando el pastor tenía su rebaño en el pasto, nadie podía venir a ellas sin tener que pasar por el pastor. ¿Por qué? Porque Él es la puerta. Él las protege y Él las guía a pastos verdes, al igual que refresca la sed. Él los lleva a beber agua fresca también. En Juan 6:39 leemos esto. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada. Escucha, la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. ¿Quién te da la vida eterna? ¿La religión? No, Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre eterno, el Padre celestial, el Padre de gloria lo mandó al Hijo para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Por eso te dije, no existe ninguna religión que te pueda salvar. No hay ninguna oración aparte de pedirle a Dios que te perdone de tus pecados y te haga parte de su familia, parte de su rebaño, que te pueda salvar. Ninguna. Nadie más que Jesús. Ningún santo puede hacer nada por ti.
más que Cristo Jesús, porque Él acaba de decir que todo aquel que ve a quién, a el Hijo, no dice al Hijo y a mi Madre María y a los santos, no dice, dice Él, a el Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna. Porque solo Cristo murió en la cruz por ti. Nadie más que Jesús derramó su sangre preciosa para comprarte a ti del pecado y darte vida eterna. Nadie más. Solo el buen pastor entregó su vida para salvar a sus ovejas. Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me fundieron aliento. Ahí está. Él es el buen pastor. Nadie más. ¿Quieres tener la seguridad? Entrega a Cristo Jesús tu vida. ¿Quieres saber si un día tú vas a morir y tener la confianza de que ni la muerte te va a detener, que está vencida, que su aguijón ya no tiene poder sobre ti? Pon tu fe y tu confianza y tu creencia en lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz, como tu buen pastor. Dice el versículo 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones y saltadores, pero no los oyeron las ovejas. El Señor no está condenando a todos los profetas aquí cuando dice todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y saltadores. No, Él no está condenando a los profetas como Jeremías, Isaías o Juan el Bautista y los que tuvieron ministerios que vinieron antes que Él. ¿Por qué? Porque ellos sirvieron fielmente a Dios. Él está refiriéndose a los líderes religiosos porque no aman a la gente. Ellos abusan de la gente y se aprovechan de la gente pobre. Eran hombres que codiciaban lo que otros tenían. Esto lo podemos ver en Marcos 16, 13 a 14, donde dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiarán al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Oían todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de Él. Y esto es muy importante porque hay muchos pastores falsos que me duele el corazón, que ponen todo su amor primero sobre el dinero para vivir una vida cómoda, y se les olvidan que hemos sido mandados a cuidar de las ovejas, a proteger las ovejas, a amar las ovejas. No hemos sido mandados a vivir una vida conforme, sino una vida rígida, una vida entregada al bienestar de ellos, a ir a visitarlos a los hospitales, a preocuparnos que tengan comida cuando necesitan. En Marcos 12:38 dice, les decía en su enseñanza, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Qué tristeza. Yo no quiero ser uno de esos hombres que un día estará ante la presencia de Dios y tendré que dar contestación por haber sido un hombre falso, por no haber enseñado su evangelio en toda su totalidad y en toda su verdad, por haber disminuido su evangelio para tratar de convencer a alguien que venga al Señor.
Yo no soy de esos. Yo te voy a decir la pura neta, la verdad, lo que dice la Escritura. Y aunque a veces es como decir, como echarte una torta ahogada, ¿verdad? Y está bien picosa y duele. Así es la palabra de Dios. Pero es algo bueno, algo delicioso, que restaura mi espíritu. Mientras Isaías, Jeremías y Juan el Bautista, quienes amaban al pueblo judío y les advertían que deberían separarse del pecado y retornar sus corazones a Dios, los maestros religiosos siempre ponían los sacrificios primeros para la redención. En Ezequiel 34:11 dice así: porque así ha dicho Jehová el Señor, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré yo a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de los países, las traeré a su propio país y las apacentaré en los montes de Israel. Por las riberas, en todos los lugares habitados del país, en buenos pastos, las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su pastizal. Allí dormirán en buenos redil, y con pastos suculentos serán apacentados. Sobre los montes de Israel yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil, pero a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. ¿Cuál de esos somos nosotros? Yo soy de las ovejas que estaban perdidas. Y el Señor dejó a los 99 por ir a buscarme a mí. Y al escuchar su voz yo corrí a Él. Y ahora estoy en su buen redil. Y me deseo que tú también vengas a Él, que escuches su voz, que entreguen sus vidas a Él, que permitan que el Señor los proteja. Porque dice el versículo 9, yo soy la puerta, que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Esta es la segunda vez que Él declara que Él es la puerta que de la vida eterna. Pero curiosamente, en este momento, cuando Él está hablando, nadie lo reprocha por sus dichos. Pero también esto es una de las revelaciones más claras que hace Jesús, porque lo que dice es que solo Él y ningún otro puede dar la salvación, como te dije. Aparte de Él no hay ninguna otra esperanza para la vida eterna. Si la religión y los sacrificios fueran o pudieran salvar, no hubiera habido necesidad de su muerte en la cruz y su derramamiento de la sangre en la cruz para la redención del hombre caído, ni mucho menos para cumplir con los estrictos mandamientos de la ley. Jesús entregó su vida como el buen pastor por ti, para que tú entres a la vida eterna, para que puedas encontrar buen pasto. Él se sacrificó por cada uno de nosotros. Nos dio lo de lo mejor que Él tiene. ¿Estás dispuesto y dicho a recibir lo que Él te ofrece? A abandonar esta vida pecaminosa, este mundo caído, este mundo que está en tiniebla, en oscuridad, temeroso, para encontrar paz, alegría, gozo, tranquilidad, aún en medio de la tormenta, en Cristo Jesús. Porque no hay nadie más que pueda salvarte más que el Señor de la salvación, el autor de la vida, el autor de la creación, el que te formó en el vientre de tu madre, el que te conoció antes que nacieras. Solo Él
tiene la capacidad de salvar. Cerraremos en el 10º versículo. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino ¿para qué? Para que tengas, como acaba de decir, vida en abundancia. Ese es su deseo. El deseo de Él es que tú vivas eternamente. La diferencia entre la religión y el cristianismo es que la religión del hombre está queriendo alcanzar a Dios, sea por devoción a un sistema o por las obras que Él cumple, pero nunca lo alcanzará. Nunca podrá satisfacer los requisitos de Dios. Es imposible a través de estas obras humanas. Ahora, el cristianismo es Dios viniendo al hombre en forma humana para sacrificarse por los que obedientemente lo seguirán cuando escuchen su voz y reciban lo bueno de Él. Entonces podemos ver el contraste entre el ladrón que viene a robar, matar y destruir, mientras que Jesús vino ¿para qué? Para restaurar, sanar y dar vida eterna. Para que el que estaba muerto espiritualmente a través del pecado, en el momento que te arrepientes, tu espíritu que estaba muerto llega a vivir. En el momento que tú recibes a Cristo Jesús como tu Salvador, como tu Redentor, todo tu pecado, toda tu maldad es perdonada. Tu libro que tenías lleno de toda tu maldad es borrado completamente. Comienzas de nuevo con Dios. No hay ningún pecado, ninguna deuda que tú le debas a Dios, porque la sangre de Jesús pudo rescatarte de ese pecado. Y como te digo, el momento en que tú dices sí a Cristo Jesús, su espíritu tuyo que estaba muerto, pudriéndose en el pecado, el Espíritu Santo viene, desciende sobre él y le da la vida. Y tu espíritu empieza a vivir de nuevo. Esa es la regeneración del Espíritu Santo. Y eso es lo que no tiene el incrédulo. El que no camina con Dios no puede tener la regeneración del Espíritu Santo. Para obtener la regeneración del Espíritu Santo, tienes que tener el buen pastor. Tienes que tener el autor de la vida. Tienes que tener el Salvador del mundo. El que vino a entregar todo lo que Él es por ti, para que tú tengas vida eterna. Porque solo Él tiene la capacidad de dar eso. ¿Por qué? Porque Él dijo que toda la autoridad está bajo Él. Yo sé que hay mucha gente que son nobles y son sinceros a su religión, pero Dios no quiere religión, Dios quiere tu corazón. Dios quiere una relación contigo. El ser cristiano no significa que somos mejor que nadie, sino simplemente que somos una gente perdonada, que somos una gente entregadas a Cristo sinceramente por lo que Él hizo por nosotros, que somos llamados por su nombre, Cristo Jesús, el Mesías de Israel. Por eso es que tenemos el título cristianos, que significa imitadores de Jesús. ¿Lo imitas? ¿Vives como Él? ¿Caminas como Él? ¿Haces las obras que Él hacía de corazón, de sinceridad, sin esperar nada en a cambio? Yo te digo eso con toda sinceridad. Yo antes era de esas personas que también, si te hacía un paro, esperaba que tú también me hicieras un paro después, o decir un favor después. Pero el momento que vine a Cristo, el Señor me enseñó que cuando yo le hago un favor a una persona, no debo de esperar nada en a cambio.
porque lo hago en amor y en sinceridad a Él, porque amo su gente. Él cambió mi aspecto, cambió mi mentalidad, cambió mi ser, cambió todo lo que soy, mi carácter. Todo lo ha cambiado Él. Dejé de ser un hombre mundano, un hombre grosero, un hombre entregado al alcohol y a las drogas, por un hombre nuevo que ahora no dice groserías, no insulta a nadie, no bebe alcohol porque no tengo sabor ya para eso, no uso drogas, no fumo. Todos estos cambios vinieron por Él. Llegué a poder amar a mi esposa más sinceramente, a orar por mi esposa, a orar por mis hijos, a orar por mis sobrinos, a orar por mis vecinos, por mis parientes que no conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque mi deseo es que ellos también tengan vida eterna, que ellos un día puedan caminar con Jesús como hizo Enoch, que caminó con Dios 300 años y no fue más porque el Señor se lo llevó. Esa es una relación. Y Jesús le da la puerta a esa relación con Dios. No hay nadie más que pueda hacer esto por ti más que el autor de la vida. Si este día tú sientes que Dios te está tocando, tú sientes que te está jalando ahorita tu pecho, tú sientes el pesar en tu corazón, ese es el Espíritu Santo, ese es Dios tocándote, ese es Jesús diciendo, ábreme la puerta. Te imploro en este momento, ábrele tu corazón a Dios, recíbelo como tu Salvador y entra a su gloria y entra a su paz. ¿Quieres el perdón de Dios? Ora conmigo en este momento. Es algo simple. No tienes que comprarlo, no tienes que pagar nada por él. Simplemente ora conmigo y dile así, Señor, vengo ante tu presencia y reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor, que mis fracasos me separan de tu gloria. Pero hoy me arrepiento de mis pecados y te entrego mi corazón y mi vida. Y te pido, Señor, que pongas tu Espíritu Santo en mí y me hagas un nuevo ser que pueda vivir para ti para siempre. Ayúdame a amar como tú amas. Lávame en la sangre de Cristo Jesús y hazme tu hijo, tu hija. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado conmigo, bienvenido a la familia de Dios. Este día tú también eres parte del rebaño del Señor como somos nosotros. Podemos decir gloria a Cristo Jesús por lo bueno que le ha hecho en tu vida. Y como les digo cada semana, si necesitan una oración, mándenos un correo electrónico a Calvary Chapel El Monte o llámenos a Capilla del Calvario, Calvary Chapel El Monte, y déjenos un mensaje, su nombre y su teléfono para poder tener una conversación con ustedes, para poder orar con ustedes, ¿ok? Así es que una vez más, Dios los bendiga, Dios los protege y hasta la próxima semana y oremos. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre. Y te agradecemos, Señor, lo que has hecho por nosotros. Te pedimos gracias, que por favor, Señor, recibas nuestra gracia, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Todo lo que somos es por tu misericordia y por tu amor. Y te agradezco, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido tu bendición, Señor. También sobre mi hermano en la fe, José, Señor, que está en el hospital este día. Señor, fortalécelo. Señor, sana su cuerpo y dale sabiduría, Señor, a sus doctores de cómo darle su tratamiento. Y si es posible, Señor, que pueda obtener su nuevo hígado pronto, Señor, su trasplante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, hermanas, hasta la próxima semana. Dios los bendiga.